El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, te pedimos que, por su pasión y su cruz, seamos conducidos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibamos al Padre Juan Martín Menéndez. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Hermanos y hermanas, celebramos hoy la memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Este gran franciscano escribió la vida de San Francisco de Asís y fue ministro de la Orden de Frailes Menores. Vamos a pedir en esta Eucaristía por todo el mundo para que vivamos sanos, en paz, productivos, alegres, salgamos adelante de esta prueba de la pandemia. Vamos a pedir por México para que se mantenga unido, fuerte, a pesar de las diferentes formas de pensar, tengamos un mismo espíritu, un mismo pensar, una misma meta que es el progreso, la armonía, el caminar juntos como hermanos. Vamos a pedir para que pronto termine la pandemia, por los enfermos y difuntos del COVID-19 y sus familias, los doctores, enfermeros y enfermeras que los atienden, por la bendición de la lluvia, el eterno descanso de los hermanos nuestros, Florencio Degollado Rodríguez en el primer día, Adrián Casas Estrada, Piedad Vargas de Martínez en el segundo mes, Aurelia de la Paz, Nieves Guerrero Estrella en el sexto mes, Francisco Javier Hernández Ávila, Abel Lerma Barbosa, Juan Antonio Rodarte Caldera, Nicolás Lerma Barbosa, papá de un amigo mío que estuvo en el seminario y pues a él le gustaba mucho tocar el violín y
rezarle a la Virgen el rosario. Pues ahora está ya en la presencia de Dios y tocando con los ángeles y también pues viendo a la Virgen María y pidiendo por nosotros. Pedimos también por Hermelinda Rocha y por los difuntos cuyos restos están aquí en los nichos de nuestra parroquia. Pedimos por la salud de todos los enfermos, especialmente el Padre Valeriano Patiño, Gerardo Ortiz García, Guillermo Camacho y familia, Gabriela María Teniente Ramírez y su bebé, Almadelia Gámez Montalvo, María del Carmen Cortina Hernández, Lucero Montes, Eduardo Jiménez López, el niño Camilo. Por las necesidades de Marcela Celestino Loera, Leti de León. Hermanos y hermanas, dispongámonos a participar en esta celebración, pidiendo a Dios que tenga piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero, que perdone todos nuestros pecados, las fragilidades humanas, las imperfecciones que tenemos, que Él con su Espíritu Santo nos ayude a pulir nuestro espíritu, a pulir nuestras vidas y que seamos cada vez mejores, más santos. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, al celebrar la festividad del obispo San Buenaventura, te pedimos que nos concedas aprovechar su admirable doctrina e imitar siempre su ardiente caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: ay Asiria, bastón de mi ira, para que mi furor maneja. Contra una nación impía voy a guiar, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandar, para que lo saques y lo despojes, y lo pisotees como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piensa así. Ni son estos sus planes, sus intenciones es arrasar y exterminar numerosas naciones. Pues dicen: con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros y como un gigante he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos. Y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra. Y no hubo quien alterara, ni abriera el pico, ni piara. Pero el Señor dice: ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta, y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados y les prenderá fuego a su hijo, como se enciende la leña. Palabra de Dios. Escucha, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros y degüellan a los huérfanos. Señor, escucha a tu pueblo. Y comentan: el Señor no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Entérense, insensatos, necios. ¿Cuándo van ustedes a entender?
Señor, escucha a tu pueblo. El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. Escucha, Señor, a tu pueblo. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Escucha, Señor, a tu pueblo. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya. El Señor esté siempre con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Muy amados hermanos y hermanas en el Señor Jesús, en estos días pasados hemos escuchado el Evangelio que hoy también escuchamos, el Evangelio donde Jesús nos habla de esa acción de gracias al Padre. Se goza en el Espíritu Santo porque ha revelado los misterios del reino a la gente sencilla, a los humildes. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. La sencillez y la humildad está al alcance de todos. La sencillez y humildad es sobre todo una actitud del alma, del espíritu. Es reconocer nuestra pequeñez y reconocer la grandeza de Dios. Es abrir nuestro ser a que Dios se manifieste en nuestra vida y humildemente reconocerlo en todo y en todos. Pero se necesita esa actitud interior. Lo que alguna vez les he dicho, que el Papa Benedicto XVI habla de la humildad intelectual. Y eso es para todos. Muchas veces la soberbia o también las distracciones de la vida nos hacen no estar en esa sintonía del Espíritu, en esa sintonía con nuestro Creador, nuestro Dios y Señor. Y puede haber gente muy letrada,
o gente analfabeta, pero eso es lo de menos. Habrá mucha intelectualidad o mucho analfabetismo, pero eso es lo de menos. Lo que realmente vale es la actitud ante Dios, porque hay gente muy intelectual y muy humilde. También hay gente muy pobre y con una actitud muy humilde, muy bonita. Pero igual hay gente muy intelectual y muy pobre, pues que se cierran a Dios. No está en tener o no tener dinero, o tener o no tener conocimientos. Eso es lo de menos. Ante los ojos de Dios lo que vale es la actitud. Ante los ojos de los hombres valdrá el dinero o la intelectualidad. Pero ante los ojos de Dios lo que vale es un espíritu humilde, sencillo, abierto a Dios y al prójimo. Esa es una gran riqueza que todos podemos tener y que Dios nos regala a todos. Hoy tenemos, por ejemplo, a un santo, San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Él era un franciscano y la Iglesia lo ha tenido como patrono de todos los teólogos, porque alcanzó en su humildad y sencillez, alcanzó una intelectualidad no tan solo humana, sino también de la comprensión de las realidades sobrenaturales, las realidades espirituales, las realidades de Dios. Él es el patrono de los teólogos, los que estudian a Dios, los que quieren conocer más de Dios. Él se llamaba Juan, pero cuando entró a la vida religiosa le cambiaron el nombre por Buenaventura. Él era un hombre de juicio equilibrado. Buscaba siempre en el diálogo ir a lo esencial y con sólidos fundamentos. Un hombre muy prudente, con mucho sentido común, muy ecuánime. No era muy arrebatado ni apasionado, era moderado, con un juicio equilibrado. Para él la oración es la clave de toda la vida y la vida espiritual. El diálogo íntimo con Dios es fundamental para la vida del hombre y la vida de todo creyente. Y cuando él destacaba en el estudio de la filosofía y de la teología, él decía que su estudio era una prolongación de la oración. Él aprendió a prolongar la oración en las demás cosas que hacía. Con gran sencillez explicaba la teología, la cual llegaba a todos, a la gente sencilla, a los laicos, a los religiosos, a los eclesiásticos, de tal manera que los animaba a que adelantaran en la vida cristiana, en la vida espiritual, y ellos quisieran saborear más la vida de la oración. En este diálogo íntimo con el Señor, él cayó en los escrúpulos de la conciencia. Los escrúpulos, ¿qué son? Una conciencia escrupulosa es aquella que ve en todo pecado. Todo le parece que es pecado si hace esto, si no lo hace, y es muy meticulosa, exagerada, y ve pecado donde no hay pecado. Cayó en esa tentación y él dejó de comulgar, no comulgaba, y Dios veía que se atormentaba mucho
Y dicen los que narran su vida que un día Dios le concedió un gran regalo cuando un sacerdote estaba celebrando la misa y él era religioso. Hizo que un ángel fuera por un pedacito de la Eucaristía y se lo llevara hasta su boca, hasta su lengua. Y él recibió ese don, esa gracia que lo llenó de paz y de gozo, y ya jamás dejó de comulgar. Ya no cayó en la conciencia escrupulosa, vivió con libertad de espíritu y seguro de que Dios quería que él comulgara. Ahorita hay muchas personas, muchísimos, que no pueden comulgar a Jesús sacramentado, pero pueden comulgar espiritualmente, y un ángel les va a llevar una hostia espiritual a su corazón, y la comunión también es real, espiritual, no sacramental, pero ahorita por esta pandemia esperemos que pronto pase para que puedan comulgar a Jesús sacramentado. Vi unas noticias y me llegaron por otros medios de que van muy avanzados los estudios en favor de una vacuna de diferentes grandes farmacéuticas internacionales, estadounidenses, europeas, que van muy avanzadas. Hoy un amigo mío, doctor, me mandó un mensaje donde pronto, muy pronto, va a estar una vacuna al alcance de todos, en una fase ya 3 de una farmacéutica internacional para la cual él trabaja. Me dio mucho gusto porque es un doctor muy honesto, muy sincero, y que habla siempre con la verdad. Ojalá que pronto podamos todos volver a nuestra vida de oración comunitaria y a la Santa Eucaristía, porque con Él lo podemos todo y lo demás vendrá por añadidura. La estabilidad económica y de trabajo y demás vendrá por añadidura. Dice Jesucristo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Confiemos en el Señor, creámosle a su palabra. Solamente Él tiene palabras de vida eterna. San Buenaventura practicaba y difundía también mucho la importancia no tan solo de la oración, sino del ayuno y la penitencia, que muchas veces nosotros hemos descuidado. Decía Jesucristo también que hay una clase de males que no sale con la pura oración. Hay clases de males muy arraigados que se necesita oración y ayuno. O sea, nuestro Señor Jesucristo habla de una gracia y un poder, las dos cosas, una gracia y un poder para liberarnos de cualquier mal si hacemos oración y ayuno. ¿Qué es el ayuno? Muchos me dicen: padre, es que ya no puedo yo hacer ayunos porque soy persona adulta o tengo tal enfermedad o tomo medicamentos. Bueno, el ayuno o la penitencia pueden ser de muchas maneras. Hay que buscar en los libros o en el internet prácticas aprobadas por la Iglesia de ayuno y penitencia. Puedes desayunar la mitad, hacer una buena comida, una cena más ligera. Puedes pedirle a Dios que te tome en cuenta el abstenerte de postres,
de dulces, de pastelitos, ¿verdad? Y vas haciendo penitencia. Le pides a Dios que te haga un poco más austero, en lugar de andar comprando tantas cosas innecesarias, pues que te haga más austero y ayudar a la gente más humilde, más pobre. Podemos abstenernos de carne toda la semana y lo que gastarías se lo das a una gente pobre. Hay muchas maneras de hacer ayuno, penitencia, sobre todo el ayuno de hablar mal de los demás. Muchas veces un chisme, una difamación, una calumnia, ¿cuánto daño hacen? Morderte la lengua, ponte un frijolito en la boca y tráelo ahí paseando para que no hables cuando no debas hablar. En fin, él decía, con la oración y el ayuno podemos salvar muchas almas, la propia, pero también las demás almas. Hermanos, tenemos que preocuparnos por salvar almas, como decía San Juan Bosco, empezando por la nuestra. Ayúdame a salvar tu alma primero y luego ya las de los demás. Pero necesitamos más oración y ayuno, más penitencia. San Buenaventura se destacó por un gran amor y un estudio muy profundo de la Sagrada Escritura, que lo reflejaba en dos cosas, en sus homilías, pero también en su vida. ¿Qué tanto nosotros saboreamos la Escritura? ¿Qué tanto leemos la Escritura? ¿Qué tanto la proclamamos con las palabras y qué tanto la proclamamos con la vida? A San Francisco de Asís se le decía el Evangelio viviente. El que veía a San Francisco, lo que hablara, lo que dijera, lo que hiciera, era Evangelio. Evangelio vivo. San Buenaventura escribió un tratado de la vida de perfección y en resumen decía él que hay que hacer lo que te toca hacer en la vida ordinaria, en las cosas ordinarias, hacerlas bien, por amor a Dios, por amor al prójimo. No se necesitan para ser santo hacer grandes cosas, ¿verdad? Como decía el Papa Francisco en una de sus cartas sobre la santidad. Si no se necesitan hacer grandes obras, a veces no podemos hacerlas, no tenemos los recursos o el tiempo, etc. Pero en lo que te toca, hacerlo con amor, con paciencia y bien hecho. Él escribió ese libro de la vida de la perfección, pero también un soliloquio y el triple camino. Fue nombrado superior general de la Orden de los Frailes Menores y a petición de los capitulares, en un capítulo general, le pidieron todos que por favor escribiera a él sobre San Francisco de Asís. Había una obra de Tomás de Celano, ¿verdad? Pero le pidieron a él que hiciera otra obra, ya que él era franciscano, que se dedicara, y él obedeció las indicaciones del capítulo e hizo una vida de San Francisco de Asís muy minuciosa, muy bella. Cuando tengan oportunidad, lean la vida de San Francisco de Asís, ya sea de Tomás de Celano o de San Buenaventura, que también pues él hizo un hermoso libro, un compendio de la vida de San Francisco de Asís. San Buenaventura fue contemporáneo y amigo de Santo Tomás de Aquino, otro doctor de la Iglesia, quien un día lo fue a visitar, lo encontró en su celda tan absorto, tan lleno de silencio, de oración, y les dijo: mejor no le voy a interrumpir. Dijo: hay que dejar a un santo trabajar para otro santo, porque estaba escribiendo la vida de San Francisco de Asís. Y le dijo a otro santo, Santo Tomás de Aquino: no lo voy a interrumpir, porque ahí está un santo
trabajando para otro santo. O sea, se conjugaron ahí 3 santos. Durante 17 años fue superior de la orden y le llamaron el segundo fundador de la orden. El primero fue San Francisco, pero él fue tan franciscano e influyó mucho en cómo vivir la regla de los franciscanos, que lo llamaron el segundo fundador, porque influyó muchísimo en la regla de vida de la orden de los frailes menores. En 1266 lo hacen cardenal y se va a Roma. Ya estando en Roma, el Papa Gregorio X le encomendó los trabajos del Concilio Ecuménico de Lyon, Francia, respecto a un tema muy interesante: la unión de los griegos ortodoxos y la Iglesia Católica, que después de ese documento del concilio se llevó a cabo esa comunión plena entre los griegos ortodoxos y la Iglesia Católica. Cuando muere San Buenaventura, en la homilía un sacerdote habló de él y decía que fue un hombre adornado de todas las virtudes. Si ya en vida se le veía como santo y murió en olor de santidad, pues se le canonizó prontamente. Fue declarado santo el 14 de abril de 1482 por el Papa Sixto IV, declarado después doctor de la Iglesia por el Papa Sixto V, y pues él tenía como lema que la autoridad es para servir, y decía: soy superior de ustedes, pero a la vez soy siervo, servidor de todos ustedes. Si nos pudiéramos quedar con una frase matona de él, pues es esta frase, ¿verdad? Soy superior y a la vez siervo. Tengo una encomienda que Dios me ha pedido para ustedes. Tengo que coordinarlos, gobernarlos, pero en una actitud humilde de servicio. Soy servidor de todos ustedes. Y pues se convierte en un ejemplo para nuestras relaciones interpersonales entre todos nosotros. Si tenemos la misma espíritu de San Buenaventura, si vivimos la caridad, el respeto mutuo, el diálogo, vamos a vivir en paz unos con otros. Pero todo depende de ese diálogo íntimo con el Señor en la oración, en nuestra vida de cada día. Y así sea. Continuamos con el ofertorio. El vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor.
Lávame, Señor, de todas mis culpas, y que ella limpie todos mis pecados. Amén. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe entre manos este sacrificio para alabar la gloria de nuestro bien y de todas las cosas. Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de San Buenaventura, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entreguemos enteramente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté siempre con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Buenaventura, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos lleno de alegría, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Rogelio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su protección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos: Florencio, Adrián, Piedad, Aurelia, Nieves, Francisco Javier, Abel, Juan Antonio, Nicolás, Hermelindo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, para que con la Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, mártires y santos, San Buenaventura y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pidiendo al Señor que nos ayude a vivir una vida más cristiana, de mayor oración, de santidad de vida, oremos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu del Señor Jesús, deseémonos unos a otros que la paz de Cristo habite y rebose abundantemente en nuestros corazones. La paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Él es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en el banquete del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Decimos el amén comunitario. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como ya te he recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.
Oremos. A quienes alimentas con Cristo pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo verdadero Maestro, para que en esta festividad de San Buenaventura aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté siempre con ustedes. Levantemos el corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Les van a dar algunos avisos. La salida se hará por las puertas laterales con su sana distancia y despacio. Agradecemos su generosidad. Por favor, pueden poner su ofrenda en los cejos que se encuentran junto a la salida o en las alcancías. Les pedimos a todos, ¿verdad?, el apoyo para nuestra parroquia que está necesitando. Hay muchos gastos que hacer, ¿verdad?, y es la única manera que podemos ayudar a nuestra parroquia. Gracias. Que tengan buenas noches. Podemos irnos en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Buenas noches. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.